Buenos días, una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Este vídeo lo hago muy cariñosamente dedicado a dos personas fantásticas, Papa Juan y Maruja, del canal de Un Tajo, porque Papa Juan es muy conocido en las redes por una frase que dice, y me figuro que lo recordaré hoy muchas veces a lo largo de este vídeo: cómprate un Pu, puntos suspensivos, o Bowie. A mí también me gustan mucho los Bowies, Papa Juan, y este vídeo de hoy me he decidido hacerlo más que nada por tu pasión a los Bowies y enseñarte mi punto de vista sobre ellos. Me estuve pensando si me databa concienzudamente, si me hacía un papel con datos históricos, y al final tomé la determinación de no hacerlo porque prefiero la frescura de la conversación directa y suelta, ¿no? Ya le he comentado a más de una de las personas que me siguen en el canal, a mí me gusta llamarlos parroquianos, que solo nos faltaría, lo ideal sería tener una chimenea con un costal de nueces y unos vasos de vino para sentarnos alrededor de ella y tener estas pequeñas tertulias de chimenea o de hogar. Hogar, qué palabra más bonita, el hogar donde se cocinaba. Aún recuerdo la famosa cocina económica de mi abuela. Los que tenéis determinados años sabréis a lo que me refiero cuando aludo a una cocina económica. Bueno, pues la historia de Jim Bowie es muy controvertida, ¿vale? Hay mucho de leyenda negra, leyenda urbana, hay mucho de leyenda. Y un profesor mío, un antiguo profesor mío de historia, nos hizo una reflexión hace muchos años sobre que la historia de los Estados Unidos era tan corta, entre comillas, comparándolo con las historias milenarias de otros países, pues que según su opinión, ojo, según la opinión y dentro de todos los respetos, según la opinión de aquel viejo profesor de historia, tendían a sobredimensionar mucho todos los hechos históricos que les sucedían, ¿vale? Y ya luego viene la parte de que los historiadores pues quitan, ponen, quitan, ponen. Jim Bowie se ve que era un tipo, en un principio, en su juventud, pues era un buscavidas. Hay quien no duda en afirmar que se dedicó incluso al negocio, por aquel entonces lucrativo negocio, del comercio de esclavos, ¿vale? Se fue ganando la vida y su familia, y tanto como él, tenían negocios de todo tipo y realizaron negocios que les fueron más o menos situando. No se sabe muy bien, realmente yo he estado leyendo y unos autores te dicen unas cosas, otros autores te dicen otras, pero parece ser que el único así negocio que quedaba bastante patente al que se dedicó el protagonista de hoy, con el que parece ser que realmente hizo dinero, a ver si lo sé expresar bien, fue pues que durante un tiempo se dedicó a la trata de esclavos. De hecho hay autores, y así se refleja en una fantástica segunda versión del Álamo, que dicen que él en el Álamo entró con un propio esclavo negro que tenía, ¿de acuerdo? Por Dios, nada más denostable y denostado hoy en día, por supuesto, y por entonces. Lo que pasa es que eran otros tiempos, lo que hemos hablado muchas veces. No nos vamos a poner ahora a mirar con la lupa de hoy los hechos históricos de otras épocas. De hecho, por ello y por ese motivo, ellos mismos tuvieron su guerra civil para solucionar en gran parte y en gran medida, aparte de otras, en gran parte y en gran medida, ese problema que tenía. Bueno, no me quiero ir por las ramas, porque además cuando uno se va por las ramas
tiene el peligro de cometer un error y meter la pata y decir algo que se pueda malinterpretar. No algo no debido, sino algo que se pueda malinterpretar. Bueno, en ese punto estamos cuando parece ser que en la sociedad de aquella época, que era una sociedad bastante oscura, era una sociedad pues de personas que estaban formando un país, que estaban creando un país de nueva planta, por decirlo de alguna manera, y estaban marcando sus leyes y estaban ampliando el país y ampliando sus estados y ampliando fronteras. Desde luego, la alusión a que la historia de los Estados Unidos es relativamente corta y moderna, no entra para nada en ella la historia de las naciones indias, ¿de acuerdo? Que eso ya es otra cosa. Bueno, se produce una pelea que históricamente pasa a ser conocida, se le da mucho renombre, sale en prensa. En aquella época la prensa era el medio de difundir las noticias más rápido, que fue la pelea del banco de arena. En un meandro, en un banco de arena del río, se citan dos personas. Ya digo, no he querido ponerme a apuntar nombres, lo voy a intentar hacer muy rápido. Se citan dos personas, parece ser de la sociedad alta de aquella zona, para batirse en duelo. Se baten en duelo con ningún resultado negativo, o sea, no sale de ese duelo, no sale nadie muerto, ¿vale? Es un duelo que se resuelve sin que salga absolutamente nadie muerto. Pero ¿cuál es el problema? Que ambos contendientes se desplazan a ese famoso banco de arena del río con sus amigos, los partidarios de uno y los partidarios de otro. Y cuando acaba el duelo, pues se enzarzan entre ellos. Más o menos fue a suceder eso. Hecho que aprovechan, se ve que a Jim Bowie le tenían un poco de ojeriza y parece ser que una persona a la que siempre hablan de ella como un mando del ejército, ¿vale? Hiere gravemente de muerte a Jim Bowie por un par o tres de veces, pero no lo consigue matar. Se ve que en el momento que va a rematar a Jim Bowie, dicen algunas versiones con un bastón de estoque, prohibido hoy en día en nuestra legislación, con un bastón de estoque. Un bastón de estoque es el típico bastón que hace un giro el puño del bastón, para quien no lo sepa, hace un giro el puño del bastón y sale un pequeño sable del bastón, ¿de acuerdo? Pues se ve que cuando este mando del ejército iba a rematar a Jim Bowie en el suelo, el hermano de Jim Bowie, le pasa un cuchillo de grandes dimensiones. O sea que ya la historia empieza con que el cuchillo original ni siquiera era de Jim Bowie. El cuchillo original era de su hermano. Jim Bowie, con mucha destreza, lo cual nos quiere decir que era una persona que ya estaba curtida en peleas, era una persona que ya había estaba curtido, estaba al día en tener broncas y peleas y enfrentamientos, pese a que estaba bastante herido, ¿vale? Se habla de que hasta 3 veces lo habían herido, se defiende con el cuchillo que le pasa el hermano y consigue matar a la persona que le estaba acosando y que le había infligido las heridas. La noticia vuela, la noticia sale en todos los periódicos, Jim Bowie, el cuchillo Jim Bowie, y se empieza a forjar una leyenda. Escuchar, ni más ni menos que la leyenda de el duelo en OK Corral, que luego hemos visto en tantas películas, ¿de acuerdo? O sea, era una época en la que cuando ocurría un hecho de este tipo, los periodistas, los periódicos locales, la prensa, enseguida le daban. Decíamos que los periodistas de la época, en cuanto cogían una noticia de este tipo, pues la estrujaban al máximo, la exprimían al máximo, y así se forjaban las historias, las leyendas de aquellos años en aquellas zonas de Estados Unidos que estaban pues
más en periodo de extensión y de terminarse de formar como estados sólidos, por decirlo de alguna manera. Es de la mejor manera que lo puedo expresar. Habían leyes, existían jueces, estamos todos hartos de verlo en las películas, pero siempre se andaba, cuando se crean naciones nuevas, se andaba sobre esa estrecha línea que separaba lo legal de lo ilegal. Pues decimos que se hizo muy famosa la batalla y empezó la leyenda del cuchillo Bowie. Posteriormente dicen que Bowie tuvo también un intento de asalto, un intento de atraco por parte de 3 forajidos que le intentaron robar, que le intentaron asaltar. Portaba otra vez el cuchillo de grandes dimensiones y ya se consiguió hacer con los 3 asaltantes y ya, ¿qué más queréis? Ya la fama de James Bowie y de su cuchillo Bowie pues ya se catapultó totalmente. Todo el mundo quería un cuchillo Bowie. Y voy a ver si soy capaz más o menos de explicaros lo que yo entiendo que pasó con ese cuchillo, y ya os digo que hay demasiadas versiones, demasiadas hipótesis y demasiadas historias alrededor, por lo cual a lo mejor lo que yo os cuento que voy a intentar hacer un pequeño gazpacho, un pequeño batiburrillo de todo lo que yo me he ido informando y he ido sabiendo a lo largo de estos años, porque me gustan mucho estos cuchillos, de lo que yo veo más plausible, ¿vale? Luego habrá quien me podrá decir, no, pues mira, yo he escuchado esto de esta manera, yo lo he escuchado de otra. Sí, probablemente, porque hay mucha leyenda. Mirad, parece ser que el primer cuchillo, el cuchillo que le pasa el hermano a Jim Bowie en la famosa pelea del Banco de Arena, no era más que un cuchillo carnicero de grandes dimensiones. Además, muchas de estas familias procedían de la migración europea y llevaban sus herramientas, sus utensilios, y parece ser que el primer, pues no era más que un gran cuchillo de carnicero de los que se utilizaban para la carne y tal, pues en todos los países de la época. Hago un inciso también, no sé si habéis visto la película Gángster de Nueva York, cuando se juntan las bandas rivales para pelear, que llevaban por los cuchillos de carnicería, llevaban esas herramientas, ¿vale? Parece ser que no era más que un gran cuchillo de carnicería. Yo ahora luego en las especificaciones, al final del vídeo, abusando de la confianza de un amigo, no quiero repetirme mucho lo que os voy a decir después, le pedí si me podía hacer un prototipo, ¿vale? Aunque él no es cuchillero, ¿vale? Él es matricero. Le pedí que si me podía hacer un prototipo de lo que pudo haber sido aquel Bowie original. Obviamente la funda tosca, como pienso que pudo ser, va remachado, porque ya os digo, lo que no quería era una maqueta inútil, quería algo que tuviera cierta utilidad y que se pudiera asemejar, ¿vale? Va remachado, iría la funda cosida, y el cuchillo podía ser algo muy, muy similar a esto, ¿vale? Algo muy similar a esto. En este caso, mi amigo hizo el cuchillo reciclando una hoja de sierra industrial, ¿vale? Y empezó, de hecho aquí hay un diente que ya lo cortó, empezó a quitarle los dientes de la sierra para hacer el proyecto que yo le había pedido, que yo quería. Lo que pasa es que llegué a tiempo y por una de esas circunstancias que de repente se te enciende un chip en la cabeza, le dije, no se lo quites. Probablemente el cuchillo original Bowie no tendría esta sierra arriba, ¿no? Pero, ¿y por qué no? Si a lo mejor el cuchillo que le pasó el hermano a James Bowie estaba hecho de un acero reciclado de las serrerías americanas, pues podría sí llevarlo, ¿no? Lo más probable es que no. Lo más probable es que sería esto, un cuchillo totalmente de carnicero. Mi amigo en este caso me puso unas cachas de plástico que parecieran lo más posible a la madera, porque él no tiene esa facilidad, no es cuchillero, es un matricero. Pero bueno, este cuchillo me gusta, intentó hacerle un filo cóncavo, ¿vale? Me gusta porque yo creo que
puede asemejar mucho, ¿vale? Con esa idea además se hizo este cuchillo a lo que fuera el Bowie original que participó en aquella pelea. Bowie, como ve que está cogiendo tanto fama él como su cuchillo, no sabe quién adelanta a quién fue antes, el huevo o la gallina, pero sabe que está cogiendo mucha fama él y su cuchillo, se dirige a un cuchillero, a un artesano cuchillero, con un papel, con un proyecto, y le dice que quiere que le haga un cuchillo. El artesano se queda con el plano, con el proyecto que le da Jim Bowie, lo estudia, le da vueltas, y cuando vuelve Jim Bowie a los días a por su cuchillo, se encuentra con que el artesano le había hecho dos piezas: la que le había propuesto Bowie y la que él pensaba que era la mejor con los conocimientos que él tenía y como él pensaba que iba a ser el cuchillo más operativo. No hay que decir que si algo que tenía Bowie es que era un tío inteligente, era un tío que se había dedicado a negocios de todo tipo, y enseguida lo tuvo claro. Desechó inmediatamente su prototipo de cuchillo, ¿vale?, para asumir el que le daba el artesano cuchillero, la persona a la que le había encargado que hiciera el cuchillo. Y a partir de este momento es cuando nace el cuchillo Bowie como llega hasta nuestros días, más o menos poniéndole, quitándole, como llega a nuestros días, ¿vale? O sea que el original, el de la pelea del Banco de Arena, probablemente no tenía absolutamente nada que ver con el que luego, más o menos, le fabricaría un artesano cuchillero de renombre, que no me lo he apuntado y no os lo voy a decir. Cuando termina la historia de Jim Bowie, bueno, Jim Bowie antes parece ser que conoce a un actor muy conocido de la época. El actor era un fanático también de los cuchillos. Jim Bowie lo tiene claro, ¿vale? Marketing, una campaña de marketing, lo vio clarísimo. Dijo: yo le regalo al actor un cuchillo mío y él lo va a estar enseñando por todas partes, y esto va a ser ya lo que a mí me faltaba, ¿de acuerdo? Y así lo hizo, ¿vale? Y en el devenir de la historia, en el correr de los hechos, resulta que nos plantamos en el momento de que Texas se quiere independizar de México. Texas pretende independizarse de México, y en un principio resulta una aventura, por decirlo de alguna manera, un poco peligrosa y farragosa, porque por aquel entonces en México estaba el general Santa Anna, que se le conocía como el Napoleón de Sudamérica. Fijaros el ejército que tendría por aquel entonces México como país, como estado, y cuál sería la preparación del general Santa Anna, aunque luego hay gente que lo denosta, gente que lo encumbra, gente que dice que era más inteligente, gente que dice que era menos inteligente, pero lo que es un hecho histórico es que por aquel entonces al general Santa Anna se le conocía como el Napoleón de México, de Sudamérica. Entonces, por supuesto, no iba a permitir bajo ningún concepto que perder un territorio como era México, perder un territorio como era Texas, México, perder un territorio como era Texas, y se dirigió a la frontera para solucionar y solventar aquella especie de revuelta de los tejanos, porque empezó como una revuelta de los tejanos para anexionarse a los estados de Estados Unidos que ya estaban unidos y que ya estaban formando los Estados Unidos de por aquel entonces. Todos sabemos, porque se nos han explicado, que la famosa bandera de las barras y las estrellas son los estados, y que en un principio había menos estrellas y con el tiempo se fueron sumando más estados, más estrellas. En el pueblo de San Antonio de Béjar, un pueblo más o menos fronterizo,
hay una antigua misión, y hay una antigua misión, sorpresa, una antigua misión española, una antigua misión franciscana. Era la misión de San Antonio de Béjar. Y los tejanos ven la necesidad de hacerse fuertes, parapetarse, atrincherarse, tal y como lo hiciéramos nosotros, una historia muy similar a la que hiciéramos nosotros en Valer, en Filipinas, ¿vale? Pues se atrincheraron en esa misión, también en un edificio religioso, como hicimos nosotros en Valer, en Filipinas, se atrincheran en ese convento, en esa misión, y se plantan allí, así, literalmente, para intentar frenar al general Santana, que avanzaba con sus tropas. Y lo que parece que muy importante, y que fue realmente muy valioso, hacer ganar tiempo a las milicias que se estaban organizando más en el interior, más en retaguardia, para plantarle cara al general Santana. Muchas personas acudieron a defender el Álamo, pero hay nombres muy conocidos. El famoso trampero, cazador, también otro mito, otra leyenda, David Crockett, ¿de acuerdo? Y, como no, pues allí apareció Jim Bowie. Jim Bowie, que por otra parte debió de llegar ya al Álamo enfermo. Todo el mundo deseaba ver cómo Crockett disparaba a larga distancia, porque era la fama que tenía, y todo el mundo quería ver pues cómo Jim Bowie manejaba su cuchillo de grandes dimensiones y la destreza que tenía para manejar él mismo, porque eran leyendas, y aquello pues debió subir mucho la moral de los defensores del Álamo, ¿vale? Dicen las crónicas de la época que Jim Bowie llegó tísico. Vamos a ver, por lo que yo he podido averiguar, tísico no era lo que nosotros más adelante llamamos la tuberculosis, ¿vale? O así lo he entendido yo. Debió de llegar tuberculoso al Álamo, debió de llegar ya bastante enfermo. De hecho, hay mucha gente que dice que por el carácter de Bowie, queriéndolo desmitificar un poco, hay quien dice que no, que fue un tío aguerrido, que fue a defender el Álamo porque quería la independencia de Texas para unirla a los Estados Unidos. Hay gente que dice que le interesaba económicamente la independencia de Texas para los Estados Unidos, y hay gente que simplemente dice que como él ya se vio enfermo, y enfermo ya muy avanzado, pues que encontró la manera de acrecentar más su leyenda en el final de sus días. Yo no me voy a decantar ni por una ni por otra. Os cuento lo que he ido averiguando. Llegó el momento de muchas escaramuzas, muchas guerras, muchos enfrentamientos. Llegó el general Santana, bueno, obviamente llegó el general Santana a San Antonio de Béjar. Se estableció en el pueblo, a las afueras de la misión, y como ya os acabo de decir, hubo muchas escaramuzas, muchas batallas, muchos enfrentamientos, muchos intentos de asaltar el Álamo, hasta que al final, obviamente, consiguieron asaltar la fortificación, entre comillas, porque a fin de cuentas no era más que un convento y una misión, y dentro estaba el número de hombres que estaban. Bueno, yo creo que casi todos habremos visto las dos versiones en películas cinematográficas que hay sobre el Álamo. Y Jim Bowie muere. Jim Bowie muere, y aquí viene, pues como todos los personajes que se fraguan o que se forjan estas leyendas, viene también la madre del Cordero. Hay muchas hipótesis sobre la muerte de Jim Bowie. Parece ser que estaba encamado, ¿vale? Era una expresión muy de la época. No pudo aguantar en pie por lo adelantado que tenía la enfermedad, por la tuberculosis, no pudo aguantar en pie los últimos días de la defensa del Álamo. Además entendemos que
que como todo cerco, ¿vale?, como toda defensa, pues ya empezaría a escasear agua, empezaría a escasear alimentos, cosa que a él para su enfermedad pues obviamente también le afectaría, ¿no? Se ve que estaba encamado en el momento final del asalto del Álamo. Hay quien cuenta unas cosas, hay quien cuenta otras. La mayoría de los testimonios se dividen en dos: los que dicen que le dejaron que su esclavo negro le dejó 2 revólveres, y creo que por aquel entonces ya lo había liberado. Es que es muy farragoso, hay mucha leyenda sobre esto, ¿vale? Se viene a decir que en los últimos días del Álamo pues le firmó los papeles de libertad, o que cuando se decidieron encerrar en el Álamo le firmó los papeles de libertad, y que aquel hombre de color pues estaba con él porque realmente quería estar allí en aquel sitio con él. Eso nunca lo sabremos. Parece ser que aquel esclavo de color, aquel esclavo negro que estaba con él, le dio 2 pistolas, y en el último momento, cuando entraron los mexicanos, se defendió con los revólveres hasta que agotó la munición y murió a machetazos y a bayonetazos. Eso es una de las versiones. Y otra de las versiones, cómo no, es que se defendió desde su camastro hasta el último momento con las fuerzas que le quedaban con su cuchillo Bowie. Leyenda, verdad, mentira, estas partes de la historia se quedan siempre un poco oscuras, y todo depende de quien lo cuenta. Como dicen en mi tierra, en Cantabria, cada cual cuenta la feria tal y como le fue, pero no la feria de divertimento, sino la feria de ganado, Cada cual le cuenta la feria tal y como le fue. De hecho, es que el cuchillo de Bowie desaparece. El cuchillo de Bowie alguien lo pone a recaudo y desaparece. Y parece ser que años después, en una compraventa de muebles de un hacendado mexicano, de una hacienda, de una casa, de un rancho mexicano, se compran unos muebles, y al cargarlos o descargarlos del carro en el que se llevaban, se cae, se rompe, encuentran una doble trampilla o como un falso cajón, donde aparece el que todo el mundo creía que era el cuchillo Bowie, ¿de acuerdo? Esto tampoco sabremos nunca. Llevaba unas iniciales, ¿vale? Y a todo el mundo de la época, porque esta persona había estado relacionada, este mexicano había estado relacionado también con el asalto del Álamo, a todo el mundo de la época le valió que había aparecido el cuchillo de James Bowie. Los Bowies son todos con más línea, con menos línea, más afalcatados, menos afalcatados. De los cuchillos Bowies, desde aquel entonces hasta aquí ha habido una evolución muy importante, ¿vale? Tiene que ser un cuchillo grande, con un grosor de filo importante, de hoja importante, perdón. Suelen tener siempre este contrafilo, ¿vale? Y un cuchillo de grandes dimensiones. Parece ser que el original, a ver si os encuentro una foto y os la pongo, el original llevaba aquí una funda a lo largo de todo el lomo de latón, que como las famosas sangraderas, que ya hemos hablado mi amigo Quinta y yo, tiene muchas versiones de para qué servía esa funda de latón que llevaba aquí arriba, más blando el latón que el acero. Hay quien dice que hasta para la lucha con cuchillo propiciaba que el otro contrincante, al pegar con el cuchillo en la funda, en la esquinera esa que se le había colocado de latón, se quedara como trabado, como clavado ahí el cuchillo, y no patinara, no resbalara, se detuviera, y facilitaba más la lucha con el cuchillo a James Bowie. Este en concreto que os traigo, os lo voy a enseñar en especificaciones, es un poco afalcatado, ¿vale? Y os he traído ¿vale? Que luego os lo enseñaré, porque es de todos los Bowies que tengo, solo tengo 2 que sean de fabricación española, ¿vale? Y este es el más curioso que tengo, porque es de un fabricante que la verdad no tengo muchas pistas de él, ni mucho conocimiento de él, pero el cuchillo está marcado, J. Sand,
como que está fabricado en Albacete, en España, y yo, como no tengo más conocimientos, hasta ahí llego y hasta ahí es lo que digo. Pone que el cuchillo está fabricado aquí en Albacete y he preferido enseñároslo a otros cuchillos de importación que tengo, ¿de acuerdo? Luego os enseñaré la demostración, las medidas, la explicación del cuchillo. Quería hacer una alusión, ¿vale? Entre lo que pudo ser el cuchillo, la tipología del cuchillo original Bowie, a lo que luego está llegando a nuestros días como Bowies, pues claro, hay una gran diferencia. Pero porque también es un cuchillo que ha dado mucho pie a que los fabricantes versionearan y sacaran. Tengo otro de la casa TIG, de importación por supuesto, que es una auténtica marcianada, parece un Bowie matazombies, ¿vale? Entonces ha dado mucho pie, la leyenda, el cuchillo, el correr de los años, ha dado mucho pie a que los fabricantes pues versionen mucho lo que pudo ser un Bowie. Y el que quedara un poco en las nubes, cuál era la forma realmente original del cuchillo, ha propiciado también mucho pues que los fabricantes tengan como más libertad, ¿vale? Para decir, he hecho un Bowie y que cada cual lo interprete como quiere. Pero el Bowie en sí suele ser un cuchillo de gran dimensión, de grandes dimensiones, ¿de acuerdo? Muy punzante y muy cortante. Una historia más que no la tengo tan controlada como otras que os he podido contar, porque a fin de cuentas forma parte de la historia de los Estados Unidos. Una historia que me queda un poco lejana a mí, por lo menos, de conocimiento me refiero. Y como he leído tantas versiones y he visto tantos vídeos con tantas versiones, pues a veces ya no sabes hacia qué lado decantarte para hablar de la historia de los cuchillos Bowie. Ahora, cuando os pase a las especificaciones, os voy a hacer un comentario. Veréis que estoy un poco más torpe de lo habitual. Si ya de normal me confieso un torpe de Juan, del canal Busca para Torpes, y eso, si ya me considero un torpe del equipo de Juan, está un poquito más torpe de lo normal, porque la verdad es que francamente hacer las especificaciones con el tiro de cámara que tengo, con la luz, como son unos cuchillos de tan grandes dimensiones, se me ha hecho muy farragoso el pesároslos, el medirlo y enseñarlos. Bueno, pues a continuación, tras una nueva historia, paso a enseñaros las especificaciones del cuchillo que nos ocupa. Hasta ahora. Bueno, para ver las especificaciones del cuchillo que estamos hablando, me salgo totalmente de plano. Vamos a ver cómo las hacemos y cómo lo medimos, pero ya veis que es un J. Sanz, el modelo cazador, y reitero que este vídeo es un guiño, un saludo a mi amigo Papa Juan, el canal de Un Tajo, ¿vale? Porque a él le chiflan los Bowies, igual que a mí, y mirar qué cacharraco y qué cuchillaco tenemos, ¿vale? Si lo podéis ver un poquito con detenimiento. Y me gustaría de alguna manera, hoy estoy teniendo problemas con la iluminación, a ver si os puedo enseñar de alguna manera la serigrafía del cuchillo. No sé si se ve, si se aprecia, porque el serigrafiado es muy superficial, ¿vale? Es con láser y pone J. Sanz, acero inoxidable de vanadio, Made in Albacete, Made in España. Y a la derecha del todo lleva como unas marcas de punzón que no le veo más sentido
que no sean punzones de revisión o de calidad para ellos del cuchillo. Delante de todo va el logo, ¿vale? J. Sanz, inoxidable de vanadio, Made in Albacete, España. Ahí, vaya, se hizo la luz. Menos mal que encontré una posición. Ya os digo que me tenéis que disculpar porque hoy me está dando mucha guerra la luz. Mirad, tiene un falso contrafilo, ¿vale? No se le puede considerar un filo de sacrificio porque mirad cómo estoy pasando totalmente el dedo sobre él y es un falso. Decíamos que tiene un falso contrafilo porque si os dais cuenta paso el dedo totalmente sobre él y no tiene corte ninguno. Este contrafilo le da una penetración impresionante, claro. Fijaros la línea que tiene la hoja. Una punta, ya no digo que aguda, súper aguda, o sea, una punta agresiva. Aunque no me gusten mucho los filos afalcatados, lo tiene y es un vaciado cóncavo. Y por supuesto tiene un pequeño microbisel. Solo lo mediremos, pero solo la hoja tiene ya una cuarta. Tiene, no llega a ser una dactilera, ¿vale? Pero algo similar. Más bien es un amplio recazo, ¿de acuerdo? Tiene esta forma tan peculiar de guarda que hace que, por supuesto, el cuchillo quede bien sujeto y se puede utilizar esta posición de sujeción del mango del cuchillo. Madera de olivo. Y para mí lo que es un fallo muy grande, por supuesto enterizo, y lo que para mí es un fallo muy grande, es que no tiene orificio para cordón fiador. Para mí eso es un fallo terrible. Igual que también me gustaría que tuviera rompecocos, pero el rompecocos es una cosa que puedo prescindir de ella, pero sinceramente un cuchillo de este porte, de este tamaño y de este peso, que ahora lo veremos lo que pesa, tendría que llevar orificio para cordón fiador. Tiene, las cachas ya hemos dicho que son de madera de olivo, que es enterizo, tiene un agarre, ya verás cómo me cargo la luz y todo, tiene un agarre espectacular. Fijaros, aunque colocara el dedo aquí para trabajar con él, fijaros la cola de pez que tiene y todo lo que me sobra de agarre del cuchillo, de mango de cuchillo. O sea que si lo quisiéramos coger con porte atrasado, podríamos machetear perfectamente con él, pero, insisto, yo sinceramente no lo haría porque no tiene agujero para cordón fiador. Y un aparato de este tipo, la verdad es que hay que manejarlo con prudencia porque nos podemos hacer un estropicio importante. Bueno, pues esta es la línea del cuchillo y vamos a ver por partes, porque ya digo que se me sale del tiro de cámara, vamos a ver por partes las medidas del angelito. Me estoy dando cuenta de que gran parte del problema que estoy teniendo hoy con la iluminación es que el cuchillo está pulido a espejo, o prácticamente, no es a espejo exactamente porque es un poco mate, de acuerdo, pero tiene un pulido muy saturado, por decirlo de alguna manera, y
a ver si consigo corregir un poco el tema de la iluminación, porque si no os voy a dar el vídeo del día. Creo que ahí ya sí que la hemos corregido un poco. Mirad, desde la punta hasta el recazo, hasta el final del recazo, hasta donde empieza la guarda, 25 centímetros de Bowie. 25 centímetros de Bowie. De filo útil, 23,2 milímetros, 23 centímetros con 2 milímetros de filo útil de cuchillo, de hoja, de filo, perdón. Y el mango del cuchillo tiene 15 centímetros. 15 centímetros. Os lo dejo aquí en el mango y vamos a ver la medida total del cuchillo. Es de... Quiero ver si soy lo más exacto posible. 40 centímetros, señores. Un Bowie de 40 centímetros. Por eso estáis viendo que estoy teniendo tanta dificultad, hasta me estoy poniendo un poco nervioso, tanta dificultad para medirlos, porque es que el cuchillo se me sale de plano por todos los lados. Vamos a ver si conseguimos pesarlo. Vamos a ver si conseguimos pesar el cuchillo y nos vamos a 765 gramos de cuchillo. No doy crédito. Lo voy a retirar por si es una mala medida. El peso se queda en cero, en menos 3 que me diga. Lo voy a apagar para recalibrarlo. Vamos, si él quiere, a proceder a apagarlo para recalibrarlo. Vuelve a cero. Vamos a volver a depositar el cuchillo por si era una mala pesada. 763 gramos de cuchillo, que si le añadimos el peso de la funda, nos ponemos en 918 gramos, que casi parece que llevemos todo una factoría de aceros de Levante encima. 768 gramos de cuchillo. Menuda barbaridad. Y a ver cómo me las arreglo para ponerle el calibre pie de rey. De acuerdo. Y espero que se vea bien. 5 milímetros de grosor. La hoja tiene 5 milímetros de grosor. Bueno, en fin, todo un cacharraco. Estoy investigando por las redes porque la verdad es que no sé mucho de este fabricante, de J. Sanz. Bueno, se lee de todo sobre él, cosas buenas, cosas malas y cosas medio pensionistas. Yo la verdad es la única pieza que tengo de él y a mí me encanta, me parece una burrada. Papa Juan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cómprate un puntos suspensivos Bowie. A mí me encantan también, por supuesto que me encantan también. Y os voy a pasar a hacer una última prueba que os va a ser la definitiva. A ver, vais a perdonarme un poco el pulso porque me he tenido que poner de pie para haceros esto. A ver, ¿cómo os voy a hacer la ridiculez de poneros de testigo un bolígrafo Bic como suelo hacer?
Si es que ni siquiera creo justo que cubriría lo que es el mango, las cachas del cuchillo. No, hoy os tengo que poner otro testigo para que os hagáis verdaderamente a la idea de lo que es este cuchillo. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Sobran palabras. El cuchillo es más grande que una botella de vino de tamaño habitual. En fin. Y para terminar, os dejo a pulso con un plano general de lo que es este cuchillo, este Bowie de grandes dimensiones y un peso auténticamente descomunal. Como no, os dejo la visión del cuchillo con su funda, en la que va grabado el modelo cazador. Y yo os tengo que decir que a mí el cuchillo, las veces que lo he probado, porque la verdad es que uno no se atreve mucho a salir al monte con un cuchillo de estas dimensiones, pero las veces que lo he probado me ha dado, o sea, no para trabajo fino, por supuesto, pero para trabajo duro me ha dado un resultado impresionante, impresionante. Antes, cuando os decía que había estado investigando un poco las redes sociales y que unos hablaban bien, otros hablaban mal, otros hablaban medio pensionista, es porque sinceramente no me atrevo a hacer ningún juicio de valor sobre este fabricante de Albacete, porque no lo conozco y no he podido encontrar mucho de él, ¿de acuerdo? Es la única pieza que tengo de él. Me costó trabajo encontrarla, la vi en un catálogo y tuve que pedirle a un amigo de Albacete que me la localizara, ¿de acuerdo? Pero yo, aquí en el canal para trabajar herramientas, tengo que decir que este modelo en concreto de J. Sanz en inoxidable de vanadio, con esta funda de cuero, este modelo cazador, para mí es un cuchillo impecable. Es un pedazo de cuchillo y un pedazo de Bowie. Puede que alguien que me esté escuchando, que esté viendo el vídeo, tenga más información y ahora en la caja de comentarios pues se me hagan todo tipo de alusiones o de comentarios, como además no puede ser de otra manera, ¿vale? Pero yo, reitero, por este único modelo que tengo de J. Sanz, por este Bowie cazador, contento, como dice hoy en día la gente joven, contento no, lo siguiente, contentísimo, un pedazo de Bowie. Y reitero otra vez más de las muchas que lo he hecho a lo largo de este vídeo. Papa Juan, canal de un tajo, este vídeo va por ti. Saludos cordiales. Mirad, como no dejo de tener problemas con el tiro de cámara y el trípode de sobremesa que tengo, os lo voy a hacer un poco a pulso. Os he hablado de este prototipo, entre comillas, que le pedí a un amigo que me hiciera. El amigo no es ni siquiera herrero ni cuchillero, ¿vale? Es un amigo que trabaja en una fábrica de chapa. Porque quería, estuve hablando con él, estuvimos viendo vídeos juntos y tal,
y quería ver si se me podía, si él en este caso, abusando un poco de la amistad que tengo con él, me podía hacer, dejándole un poquito de libertad, por supuesto, en su interpretación, lo que pudo ser un Bowie original. Todos sabemos por la historia que al principio el Bowie original, el Bowie que se utilizó en la pelea del Banco de Arena, famosa, histórica pelea del Banco de Arena, no era el Bowie que luego puso de moda James Bowie, que lo diseñó y lo remató ayudado por otra persona posteriormente. Al principio, el original, el que parece ser que le pasa a su hermano durante la pelea, parece ser que era un cuchillo de grandes dimensiones, un poco tipo cuchillo de carnicero, con unas cachas de madera y poco más, ¿de acuerdo? Y poco más. Entonces le pedí a este amigo que me hiciera una interpretación de lo que pudo ser el primer Bowie original y que él mismo, con cuero, ¿de acuerdo?, me hiciera una funda para ese cuchillo. Me apetecía tener una especie de prototipo, que no fuera una maqueta, que cortara de verdad de lo que pudo ser aquel primer Bowie. Mi amigo, aprovechando, aprovechando la hoja de una sierra industrial, ¿vale? Por eso tiene ese toque de sierra por arriba, porque en un principio, ya que aprovechaba el acero, me dijo que le iba a quitar desde luego la sierra del lomo, y a mí se me encendió una luz y le dije, oye, no se la quites, déjasela primero como testigo de que el cuchillo está sacado por la mecanización en reciclado puro de una hoja de sierra industrial, ¿de acuerdo? Y luego, pues porque si estamos hablando de que probablemente el Bowie original no sería el Bowie refinado que luego hemos visto todos, sino que se trataría de un cuchillo de grandes dimensiones, tipo carnicero, un cuchillo tosco, pues ¿por qué no? Si en aquellos momentos de cualquier serrería de madera de aquella zona de Estados Unidos hubieran hecho el cuchillo reciclando una sierra, pues el cuchillo hubiera sido así. Lo más normal es que no hubiera llevado sierra en el lomo, ¿de acuerdo? Pero hubiera sido un cuchillo así, de grandes dimensiones, recto, con la forma que estamos viendo, y probablemente las cachas serían de madera. Mi amigo, como no es un experto en estas cosas, pues en vez de ponerme unas cachas de madera, me las puso de un plástico que podían imitar un poco o pasar por madera, ¿de acuerdo? Y lo remachó. Hoja clip point, y con un filo, con un falso sobrefilo, ¿de acuerdo? O filo de sacrificio, que en este caso pues tampoco va afilado, y valga la redundancia. Esto es lo que pudo ser, por supuesto, la hoja de cuero no remachada. Algo parecido a esto, ya insisto, que es una libre interpretación, algo muy parecido a esto pudo ser el primer cuchillo Bowie, el original, con el que James Bowie peleó y salvó la vida en la batalla del Banco de Arena, y que le pasó su hermano. Me vais a disculpar, fe de ratas, antes he dicho sobre filo, qué bruto que eres, José Luis, contrafilo, y además sí que podría haberse utilizado como filo de sacrificio. Ya os he explicado en algunos otros vídeos esa teoría del filo de sacrificio, porque sí que va afilado este contrafilo, clip point con un contrafilo que sí que está afilado. Y luego os quería enseñar un poquito de cerca, pues que vierais cómo realmente está hecho del reciclado de una sierra industrial, hasta el punto de que aquí al final
pues le quitaron, se ve la protuberancia de que le quitaron uno de los últimos dientes de la sierra. Lo que os he comentado, mi amigo, como no es un artesano cuchillero, pues no me hizo el mango de madera, me lo hizo de un plástico que pudiera pasar más o menos por madera, y le puso 3 grandes remaches de acuerdo al mango del cuchillo. Os vuelvo a hacer la prueba de los testigos para que veáis que el típico bolígrafo Bic ya solo ocuparía el mango del cuchillo, y para que comparéis el tamaño del Bowie con una botella de vino de las habituales. Está claro que antes, cuando hablándoos de la empuñadura dije que la había fijado con remaches, me refería obviamente a 3 pasadores de grandes dimensiones, y lo que va remachada es la tosca funda de cuero, que obviamente originalmente por aquella época, pues de haber sido así la funda, pues hubiera ido, no me cabe la menor duda, que cosida. Vamos a pasar a ver lo que pesa el cuchillo, y vemos que el peso es de 403 gramos, y si le sumamos la funda se ponen un poco más de medio kilo, 558 gramos. Las medidas ya hemos comentado de este Bowie, de esta maqueta, de esta representación de lo que pudo ser un Bowie original, de los de la primera vez que cogió fama en la pelea del Banco de Arena. Pues mirad, no tiene recazo, o sea que el filo serían 29 centímetros de filo útil, y el mango con esta especie de cola de pez tendría unos 15 centímetros. De acuerdo, la totalidad del cuchillo, aunque la punta se salga de plano, la totalidad del cuchillo sería de 44 centímetros. Vuelvo a decir que es una muy libre interpretación, como siempre que me he puesto a informarme sobre el Bowie original, pues hay mucha historia, mucha leyenda urbana, mucha información contradictoria. Pues tuve esa curiosidad de intentar hacer una maqueta, pero que no fuera una maqueta, que fuera real, que cortara realmente, ¿vale? Solo pude meter en ese entuerto a un buen amigo, que es a los que podemos siempre recurrir para meterlos en diferentes entuertos, de verdad, a los amigos. Y aunque él me propuso, para que se pareciera más a lo que nos habíamos informado y a lo que habíamos estado leyendo, como ya os he dicho, perdonadme que me reitere, segarle los ojos los dientes de la sierra de la cual estaba reciclada, yo fui el que le insistí en que no, en que lo dejara estar, porque ¿por qué no? A lo mejor el Bowie original, igual que pudo ser, como se suele decir, un típico cuchillo de carnicero, pues también pudo ser un cuchillo de carnicero o un cuchillo reciclado de una serrería de aquellas zonas, o un cuchillo de carnicero reciclado de una serrería. Entonces me apeteció dejarlo así, y esto poco más o menos es lo que da de sí la curiosidad, porque no deja de ser una curiosidad. El cuchillo corta, es más, mi amigo en un alarde de superación, cosa que le agradecí mucho, intentó que el filo fuera cóncavo. A él le apeteció intentar
que el filo fuera cóncavo. No sé si se aprecia bien. Y bueno, el cuchillo no retiene muy bien el filo, pero se afila muy fácilmente. Y yo el cuchillo lo he probado en el monte, haciendo un poquito el bruto con él, con ramas de árboles y con árboles secos caídos y tal, y el cuchillo corta, ¿eh? El cuchillo, lejos de ser una maqueta, es un cuchillo al que se le podría dar utilización, aunque el origen del mismo era el que os hemos comentado: tener un testigo de lo que pudo ser aquel primer cuchillo Bowie.